Bienvenidos a este servicio del Ministerio Iglesia Sembradores de Vida en la ciudad de Lima, en Perú. Deseamos que hoy el Señor nos pueda hablar en nuestros corazones, que nuestros corazones estén como buena tierra, para que la semilla de su palabra, que entra en nuestro ser, poderlo oír, el oír por la palabra, esa semilla de la palabra caiga en nuestros corazones y germine y dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, sea un gran bosque de bendición. Bienvenidos todos a este servicio. Sabemos que de verdad que el Señor nos habla en nuestro corazón, porque en definitiva venimos todos a escuchar su voz. Yo predico, pero también yo vengo a escuchar la voz de Dios, a ser exhortado, animado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, para este día el Señor ha puesto en nuestro corazón hablar de el bien de Jehová. El bien de Jehová. Mira conmigo, el bien de Jehová. ¿Qué es el bien? Se define el bien como la acción de perfección y que enaltece el espíritu de los seres humanos como una creación de Dios. El bien se enmarca, o se encaja, o se ubica en el servicio, en la colaboración y en la entrega para con nuestro prójimo. No importa la forma en que la otra persona nos trate, no importa cómo usted esté, digamos, la persona teniendo un trato con usted, no importa eso. Nosotros debemos ser humildes y estar dispuestos a mostrarles a otros el camino del Dios, el buen camino. Ese es el camino que nosotros le mostramos a los demás, el camino de Dios. Los cristianos siempre debemos mostrar el camino de Dios. Ese es el camino angosto, la puerta estrecha, el camino del testimonio de que Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Señor, que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Entonces, nosotros vamos a leer hoy el capítulo 31 del libro del profeta Jeremías, Jeremías 31, y que nos habla sobre este tema del bien de Jehová. Bien, y vamos a ver el contexto, es decir, el ambiente que se desarrolla esto, que es el contexto del capítulo 31 del libro de Jeremías. Vamos a ver dónde se desarrolla esta escena que vamos a leer. El contexto de esta porción del capítulo 31 del libro de Jeremías dice que Jehová, por medio del profeta, les habla a su pueblo palabras de consuelo, de esperanza y de descanso. Ese pueblo israelí estaba oprimido, estaba cansado, y Dios le envía por el profeta Jeremías esas palabras de descanso y de consuelo. En todo el capítulo 31 del libro de Jeremías, Jehová le habla de que les extendería su misericordia, de que le dijo: mire, regocíjense, gócense, alégrense, yo los voy a hacer volver a su tierra amada, yo los voy a guardar. Es decir, Dios está dando palabras de consuelo, palabras de ánimo al pueblo que estaba muy caído, muy golpeado. Eran palabras de esperanza que le enviaba Jehová a su pueblo a través del profeta Jeremías. Ese es el contexto, cómo se encontraba el pueblo en ese momento. Ahora vamos a leer el texto específico del capítulo 21 que se refiere al bien de Jehová. Leemos en Jeremías 31, del versículo 11 al 14. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová. Fíjate, van a correr al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego. Hago un paréntesis: un huerto de riego es como un jardín bien regado, bien protegido, bien guardado, es un jardín hermoso. Su alma será como huerto de riego. Seguimos. Y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Dice: mi pueblo será saciado de mi bien, mi pueblo será saciado de mis buenos regalos. Si le está dándole promesas de ánimo, de fortaleza, para que corran al bien del Señor, porque el bien del Señor era para su pueblo, para sus escogidos, para sus elegidos. Él quiere darnos el bien, su bien. Desde principios, Él quiere darnos ese bien. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es el bien de Jehová? Vamos a escudriñar qué es el bien de Jehová. Mira, el bien de Jehová representa la manera atractiva, la manera, digamos, más importante, la mejor manera, y es la disposición que Dios tiene para mostrarnos su amor a sus hijos, a sus ovejas, a su rebaño, a aquellos a quienes ama.
Es la forma atractiva con que Dios nos muestra de que nos quiere bendecir. El bien de Jehová es una forma de demostrarnos que somos muy importantes para Él. ¿Bien? Dios es perfectamente bueno en su carácter y es extremadamente bueno en lo que hace. Su carácter y sus acciones son extremadamente buenas para nosotros, sus hijos. Por lo tanto, los deseos e intenciones de Dios son exclusivamente y totalmente hacernos bien, hacerle bien a su rebaño. Dios quiere hacernos bien, Él no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin, para darnos el fin que esperamos. Entonces es importante que sepamos que Dios siempre quiere hacer el bien para con nosotros, que corramos a su bien, dice Él, porque Él quiere cosas buenas para nosotros. Entonces el bien de Jehová, ¿qué incluye? Fíjate lo siguiente para que veas qué tan importante y qué tan extenso es el bien de Jehová para con nosotros, sus hijos. El bien de Jehová incluye su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, su amor, que es inexplicable, alto, ancho, profundo y extenso, es inagotable, su gozo, que es nuestra fortaleza, lo dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, su provisión, que es su abundancia, porque Él quiere darnos abundantemente, es su salud y su sanidad, que fue lograda en la herida de Cristo. Recuerda que Él llevó toda enfermedad sobre el cruz del Calvario y allí Jesús se llevó toda enfermedad. Y debemos ser gente sana, gente que realmente no tenga enfermedades, porque ya Cristo lo llevó. Bien, eso es importante porque eso ya fue logrado, está incluido dentro del beneficio de la salvación. Incluso en el canal de YouTube hay allí una predica que se llama Beneficios de la Salvación, que incluye todas estas cosas, incluye la sanidad en la salvación. Escudriñalo para que veas y te vas a dar cuenta que incluye el beneficio de la salvación, o los beneficios de la salvación. Además incluye la fortaleza en tiempo de las pruebas, porque cuando vienen las pruebas es cuando vemos de que estamos hechos y necesitamos a veces fuerza, porque nos fallan las fuerzas por las pruebas que nos está tocando. Es su palabra, está provista, que es eterna, infinita y que no fallará, entre muchas otras promesas. En la Biblia hay más de 8.000 promesas en la Biblia para nosotros. Entonces imagínate si Dios cuida bien de nosotros y su bien es darnos todas estas promesas, y hay más de 8.000 promesas en la Biblia. Entonces yo te invito a que veas que el bien de Jehová es que Él quiere darnos a nosotros de ese manjar de su palabra, de ese manjar de sus promesas a nosotros, sus hijos. Bien, el bien de Jehová es como una fuente que emana, que fluye, que brota, lo mejor del cielo para ti, para ti, para ti, para mí, para cada uno. Es lo mejor del cielo para nosotros, ese es el bien de Jehová. Fíjate que en el Salmo 106, versículo 5, dice el salmista, no dice quién escribió el salmo, pero es un salmista, bien, está allí. Para que yo vea el bien de tus escogidos, está hablando del bien de sus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Esas son las intenciones de Dios, darnos bendición, ver el bien, Él quiere ver el bien, Él quiere que el Señor quiere que te vaya bien, no quiere que te vaya mal, Él quiere que tú tengas lo mejor, que tengas éxito, que tengas triunfo, que lo que emprendas lo logres, que todas las cosas te salgan bien, Él no quiere que te vaya mal. Obviamente podemos equivocarnos, tener tropiezos y problemas, pero Él quiere que nos vaya bien, ese es el bien de Dios. Él quiere que su heredad tenga gozo, alegría, que disfrute de su bendición. Entonces, quiere decir que el bien de Jehová es algo que nosotros tenemos como un aliado para nosotros. Y además del bien, hay otro aliado. No solamente el bien, fíjate lo siguiente, esas bendiciones, además del bien, continúan. Búscate el Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, 6, aparte A. Recuerda que cada versículo tiene dos apartes, generalmente tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A termina donde está el punto y coma, o la coma, y después viene la parte B. En el Salmo 23, 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. Es decir, el salmista David nos está diciendo que el bien de Jehová lo acompaña la misericordia de Jehová. Sí, qué tremendo. Son dos elementos tremendos. Es decir, nunca habrá un día en que el bien y la misericordia no estén contigo, van a estar cerca de ti, porque te acompañarán todos los días de tu vida. El bien y la misericordia estarán siempre cerca de nosotros. Son dos amigos inseparables que están contigo. A donde tú vayas, tienes dos amigos que están contigo. El bien por un lado, la misericordia por otro lado, y van a estar contigo, pase lo que pase, siempre
el bien de Jehová te va a seguir. La misericordia de Jehová te va a seguir. Es algo importante. No se pueden desprender de nosotros porque la palabra dice que van a estar con nosotros constantemente. Son aliados nuestros. Tú cuentas con el bien de Jehová, cuentas con la misericordia de Jehová. Gloria a Dios por eso. Alégrate y gózate, hermano, porque ellos te van a seguir hasta que tú te sacies de su bien. Y mira lo que dice Dios por su misericordia. ¿Qué son las misericordias de Dios? Es importante que veas esto. Búscate Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones es del profeta Jeremías. Jeremías fue llamado el profeta llorón. Jeremías lloraba mucho delante de la presencia de Dios, sufría mucho porque el pueblo era un pueblo rebelde, estaba sufriendo mucho, un pueblo cautiverio, un pueblo realmente oprimido, y Jeremías lloraba mucho. Escribió el libro de Lamentaciones, está después del profeta Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Búscatelo allí para que veas que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Repito, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Repito, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Recuerda que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero la Biblia dice que no nos dieron muerte, sino que nos dieron vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Por lo cual la misericordia de Dios es que no me dan lo que yo merecía la muerte, tú merecías la muerte, el pecador merece la muerte, pero Dios en su misericordia envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados para tener misericordia de nosotros y darnos vida en vez de muerte. Entonces, repito, Lamentaciones 3, 22, 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y está hablando que era antes de Cristo, el profeta lo estaba diciendo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Alábalo porque vive. Gloria a Dios, grande, nueva. La misericordia se renueva cada mañana. La misericordia de Dios de ayer no fueron suficientes, hoy son nuevas. Nueva misericordia para ti, para mí. Es una misericordia gratuita para todo aquel que cree. Dios en su infinita misericordia tiene compasión a todos los seres humanos. La Biblia dice que el sol sale para buenos y malos, que la lluvia cae sobre justos y injustos. Repito, el sol sale para buenos y malos y la lluvia cae para justos y injustos. ¡Qué cosa tan tremenda! Dice, bueno, pero ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué prosperan esa gente que es malvada? ¿Por qué tienen cosas y bienes? ¿Y por qué deberían tenerlo o no deberían tenerlo? Bueno, porque el sol sale para buenos y para malos. Dios ama toda su creación. Dios quiere que todos se arrepientan. Él no quiere que nadie se pierda. La lluvia cae sobre justos y injustos. La lluvia es un elemento similar a la bendición. Quiere decir que la bendición es para justos y injustos. Por eso usted ve que los impíos, hay impíos que prosperan también, que son injustos. Bueno, ellos darán cuenta de lo que han hecho con lo que le han entregado. Recuerda la palabra de los dones y los talentos. A cada quien le van a pedir cuenta de su mayordomía. Aún sea impío, cada quien va a dar cuenta en el día del juicio. Bien, pero eso es algo que la misericordia de Dios es para todos, es gratuita, es para todos los seres humanos. Dios ama a su creación. Bien, grande la fidelidad de Dios. Entonces, si el bien y la misericordia, que son dos poderosos acompañantes, están con nosotros, pues nosotros debemos estar claros que donde vayamos, no importa la situación, no importa si hay una aflicción, un problema, o está en un momento de gozo, de alegría, en donde te encuentres, vas a tener a tu lado el bien y a tu lado, de otro lado, la misericordia. Son dos acompañantes que tú tienes, que todo cristiano tiene. Pero mire, hermano, tremendo. Ahí no termina todo. No solamente que el bien de Jehová te va a dar bien y misericordia. No solo que el bien de Jehová te va a dar esa alegría, esa paz, ese gozo, esa fortaleza, esa provisión. Ese es el bien de Jehová. Hay más, hay mucho más. En el versículo 12 del libro de Jeremías 31, y leemos el versículo 12, dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Acuérdate que un huerto de riego es como un jardín bien regado, bien bonito, que eran unos huertos. Mira, los palacios tenían huertos, eran como unos jardines donde sembraban pinos, melones, ciertas hortalizas específicas, y los amurallaban, le ponían protección, porque eran sitios que eran muy apetecibles porque tenían hortalizas, legumbres, frutas o verduras muy ricas.
Ese era un huerto de riego. Y él dice que nosotros tendremos, que nuestras almas serán como huerto de riego, tendrán muchas riquezas, serán muy apetecibles, serán muy enriquecidas, como un huerto bien regado, un jardín bien regado. Tu alma es para el Señor como un jardín regado, bien regado. Fíjate lo importante que eres tú para el Señor. Dice allí entonces, para centrarnos y enfocarnos en lo que queremos, que allí, en el bien de Jehová, va a haber pan, vino y aceite. Wow, te está dando elementos importantes para la vida del ser humano, para la vida del cristiano. Es lo mismo que dijo el profeta Joel. Joel también dijo eso, referido a estos elementos. Búscate Joel, el libro de Joel, capítulo 2. Anota allí, busca en tu Biblia, Joel 2, 18 y 19. Joel también habló de estos elementos, qué tremendos. Y él dijo, y Jehová solícito por su tierra, es decir, con el deseo, con las ganas, que lo quería hacer, tenía la buena intención. Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto, el mosto es la uva, el vino, y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Joel también lo confirmaba, que el Señor nos iba a enviar pan, mosto, aceite, para saciarnos. La saciedad es que tú comas hasta saciarte, comas que ya no te quepa más. ¿Quieres comer más? Ya no puedes comer más, porque es tanto lo que has comido que te saciaste, quedaste súper satisfecho. Así quiere que Dios tengamos nosotros en nuestra vida pan, mosto y aceite. Él quiere que seamos saciados de su bien, de su misericordia, de su pan, de su mosto y de su aceite. Es Dios confirmando la provisión que tú y yo necesitamos. Necesitamos esa provisión cada día, hermano. Ese pan, ese vino, ese aceite, ese bien, esas misericordias. Cada día la necesitamos nosotros. Estamos en un mundo de aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo vencí a ese mundo. Dios hizo provisión para ti, para mí, de su bien, de su misericordia, de su pan, de su vino y de ese aceite. Vamos a ver qué es eso. El rey David también, fíjense lo siguiente, David también dice algo similar. ¿En qué momento lo dice? En el Salmo 104, búscalo allí. Salmos 104, versículos 14 y 15. El rey David también habla de estos elementos. David en su relación, así como Joel, está diciendo, así como Jeremías, y también lo decía David, que él quería que también estos elementos los saciaran. Dice así, él hace producir el heno para las bestias. Está hablando de que Dios ama su creación, Dios alimenta a todos. Hasta los seres vivos, todos los seres vivos los alimenta. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, que es tremendo, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Es lo mismo, los mismos elementos. David también lo está diciendo, lo que dijo Jeremías y lo que dijo Joel. Era antes de Jesús y el Señor estaba prometiendo que esos elementos eran nuestros, eran para nosotros, que el Señor tiene dispuesto para sus hijos, para los que Él ama, para los que le aman. Dios confirma que es el que produce todo para nosotros, hermano. ¿Qué representan estos tres elementos? Vamos a verlo un poquitico. El primer elemento es el pan. ¿Qué representa el pan? Busque en el Evangelio según San Juan. Busca allí, en el Evangelio según San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 1, Juan capítulo 1, y vamos a leer dos versículos. Juan 1, versículo 1 y versículo 14. Son dos elementos, dos versículos que quiero leer para significar lo que es el pan. Dice Juan 1, 1 y 1, 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien, versículo 1. Al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Recuerdan quién es el verbo, verdad? Y aquel verbo fue hecho, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el 14. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es la palabra. Quiere decir que al principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? El verbo es la palabra. ¿Y quién es el verbo hecho carne? Jesús. Tremendo. Y en Juan, ese mismo libro, pero en capítulo 6, búscate ahí, Juan 6:51, 6:51, Juan 6:51, que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Está hablando Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre,
Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan es el verbo que es Jesús. Representa la palabra de Dios, es el pan de vida. Jesucristo es el verbo hecho carne. Todo lo que se ve fue hecho, lo que no se veía por la palabra. Quiere decir que cuando Dios dijo, sea la luz, dijo Jesús, porque es el verbo, es la palabra. Acuérdense, todo fue hecho por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Y para Él. Todo esto fue hecho para Jesús, para que Jesús viniera a este mundo. Jesús es el que gobierna el mundo, Él es el dueño de todo esto. Entonces el verbo se hizo carne, Él es la palabra, es el pan. Jesús es el pan de la palabra, es el pan de vida. Entonces si la palabra es Jesús y representa el verbo, ese es el pan que debemos comer nosotros. Yo te pido, hermano, y te exhorto, si la palabra de Dios no abunda en ti, si no abunda en tu corazón, revisa entonces cómo está tu estado espiritual. La palabra de Dios debe abundar en ti, debe ser parte de tu vida, debe ser parte de tu ser. Nosotros los cristianos ya debemos dejar de estar llenándonos de las cosas del mundo, de las redes sociales, de los mensajes positivos, de las cosas. Obviamente necesitamos conocimiento secular, conocimiento humano para vivir en el mundo, perfecto. Conocimiento de las ciencias, el arte, la tecnología, perfecto. Pero eso son cosas para este mundo. Pero lo que realmente nos va a dar vida, nos va a edificar, nos va a sustentar es la palabra de Dios, el pan de vida, el verbo, la palabra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano y hermana, te edifica, te purifica, es luz para tu alma, es vida para tu ser, es la verdad eterna que no cambiará, es inerrante, no tiene error alguno, es lámpara a tus pies para que cada paso que tú des sea guiado por la palabra. Es lumbrera tu caminar, que alumbra todo tu camino. Y al ser eterna, no va a cambiar, no va a pasar. Entonces, llénate de la palabra. ¿Entiendes? Llénate de leer la Biblia. Llénate de ella. Mira, actualmente nos hemos dado cuenta que hay mucha hambre por la palabra, pero como no se predica el Evangelio como debería ser, como no se llevan las buenas nuevas de salvación, constantemente como se debería hacer, no nos damos cuenta de que hay mucha hambre por la palabra. Pero cuando le hablamos a alguien de la palabra, inmediatamente la gente le brilla los ojos, y la gente necesita que tú y yo como creyentes le llevemos la palabra, las buenas nuevas, el nuevo mensaje de las buenas nuevas de salvación al perdido, de los pecadores. La gente no quiere tradiciones, ni legalismo, ni religión, quieren relación, quieren conocer a Dios de verdad. Yo mismo hace 25 años buscaba a Dios por todos lados y le dije un día a Dios, ¿dónde estás tú que no te veo? Yo no sé dónde estás, pero yo te necesito. Yo tenía necesidad, yo lo quería, estaba harto de la brujería, de la hechicería, de la santería, estaba harto del tarot, de la metafísica, la nueva era, estaba harto del espiritismo, estaba harto del licor, estaba harto de las fiestas, estaba harto, ese no estás tuyo, es una vida que no tiene, es totalmente vacía. ¿Dónde estás? Hasta que lo conocí. Conocí al Señor y me llenó, me sació, me cambió, y hoy en día sigo viviendo en el primer amor que yo conocí a Cristo. Yo sigo enamorado de Jesucristo. Él es mi Señor y Redentor, y tengo en mi corazón el deseo, y se lo he dicho a Dios todos los días, que el día que yo llegue a casa, al reino de los cielos, lo primero que quiero hacer es recostarme en el pecho de Jesús y quedarme ahí acostado agradeciéndole a mi Señor y Redentor su salvación, haberme escogido para servirle, para ser salvo. Ese es mi deseo. Cada quien tiene su deseo en su corazón. Hay gente que quiere llegar y darle un abrazo y besarlo. Yo me quiero recostar su pecho, abrazándolo y quedarme allí un buen rato. Señor, gracias, agradeciéndole a Jesús por su redención, por su Salvador. Entonces es importante, busca la palabra, hermano, léela diariamente, aliméntate de ella, ese es el pan de vida, llénate de la palabra. Mira, tu corazón debes guardarlo. La Biblia dice, y lo dijo Jesús en Mateo 12:35, que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Qué es esas buenas cosas en tu corazón? Es la palabra, llénate de la palabra para que lo que rebose en ti sea la palabra, no el chiste, no la grosería, no el refrán, no el positivismo, la palabra. Ay, que se me rehusó, perdón, se me salió una grosería, una lisura, se me salió una mala palabra. No, eso es lo que rebosa en tu corazón. Si tú te llenas de la palabra, esas cosas ya no van a estar en ti. No el chisme, perdón, se me salió. No, eso es lo que rebosa en ti. Ten cuidado con eso, la crítica, la duda, la incredulidad. Ay, se me salió, perdón, yo no soy así. No, sí, es lo que rebosa en tu corazón. Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el malo saca malas cosas.
que salga de ti buenas cosas. ¿Qué son las buenas cosas? Llénate de la palabra de Dios, para que salga de ti lo mejor, lo que Dios quiere, la buena palabra, lo que Dios quiere que digas, la palabra que edifique, que sustente y caliente, que te dé fuerza y que ayude a otros a caminar diferente. Ya vimos el primer elemento, que es el pan. Vamos a ver el segundo elemento, que es el vino. ¿Recuerda? Van a ir de Jehová y le van a dar el pan, el vino y el aceite. Corre a eso. Corre al bien de Jehová, corre al pan, que es la palabra, corre a ello. Ahora corre al vino. ¿Qué representa el vino, hermano? El vino representa la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Jesús lo mencionó en la Santa Cena, en Mateo 26, versículo 28. Y él está hablando de estos dos elementos, porque cuando alzó la copa dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramada para remisión de los pecados. Sangre del nuevo pacto. ¿Cómo es sangre del nuevo pacto? Hay otro pacto, claro, el pacto antiguo. Acuérdate que en la Biblia hay dos pactos. El Antiguo Testamento por el pacto de sangre, pero que en los corderos, porque había que derramar sangre, y quienes derramaban la sangre eran los corderos, los sacrificaban y pagaban por el pecado de los israelitas. Era un pacto en la sangre de los corderos. La única forma de limpiar los pecados en el Antiguo Testamento era degollar un animal y que esa sangre, frente al sacerdote obviamente, la persona ponía sus manos sobre el animal, degollaba el animal y la sangre que vertía limpiaba el pecado de aquel israelita y quedaba limpio en ese momento. Y tenía que esperar un año para volver a limpiarse. O sea que durante ese año todo el pecado que cometiera tenía que volver a expiarlo el año siguiente. Era un pacto imperfecto, porque había que hacerlo siempre, en la sangre de los corderos. Ese es el antiguo pacto. Ahora Jesús dice que este es un nuevo pacto en mi sangre. Es decir, ese antiguo pacto ya no sirve. Ya no vamos al sacrificio de animales, ya eso ya no existe. Eso ya... Y ese tipo de sacrificio ya fue eliminado. ¿Por qué? Porque Jesucristo se ofreció a sí mismo. Él mismo derramó su sangre en la cruz. Es el Cordero de Dios. Ya no son los corderos. El antiguo pacto en la sangre de los corderos. El nuevo pacto en la sangre del Cordero. ¿Qué Cordero? El Cordero de Dios. Entonces Jesús lo está diciendo: este es mi sangre, el vino, que del nuevo pacto en la sangre del Cordero, que por muchos, o sea, por toda la humanidad, es derramada. ¿Para qué? Para remisión, para redención, para quitar, para borrar los pecados del hombre. La sangre de Cristo lava tus pecados y te hace acepto delante del Padre. Mira, te digo lo siguiente: nosotros, cuando vamos a orar, los creyentes, los hijos de Dios, cuando tú recibes a Cristo, tú lo recibes y en ese momento le dices: Señor, yo confieso que soy un pecador, te pido perdón por mis pecados, reconozco que moriste en la cruz derramando tu sangre, lávame con tu sangre y borra mis pecados. Esa sangre viene y borra todos tus pecados, los borra, los limpia. Tu pecado pasado, presente y futuro. Te hace limpio y acepto. Y entonces viene a ser el Espíritu Santo a hacer morada contigo. Y además de eso, eres adoptado como hijo de Dios. Entonces ya el Padre ya no te ve como un pecador. Te ve rociado, te ve bañado, te ve cubierto por la sangre de Cristo. Tú estás rociado por la sangre de Cristo. Esa sangre es la sangre del Padre. El Padre dice: wow, ahí está mi hijo, mi hija, que está rociado por la sangre de Cristo, por lo cual puede entrar a mi presencia. Entonces nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, al trono de la gracia, al lugar santísimo, por ese camino que Dios dijo, Jesucristo, en su sangre, en su cuerpo. Entonces nosotros estamos rociados con la sangre de Cristo. Es importante que el vino es la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque es la sangre de Jesucristo. Estamos rociados con esa sangre. Mira, incluso en la parte de Juan 2, donde Jesús convirtió el agua en vino, fíjate lo siguiente: Jesús estaba en las bodas de Caná de Galilea y el vino se había acabado. Jesús todavía ni siquiera había hecho ningún milagro, estaba principiando su ministerio, pero no había hecho ningún milagro. Se acabó el vino y la madre le dice: mira, Jesús, se acabó el vino de estas personas. Eran amigos de ellos, eran personas conocidas de Jesús. Y entonces Jesús dice: mujer, ¿qué te pasa? Todavía no ha llegado mi hora, no puedo hacer esto. O sea, yo le decía que no se lo digo claramente al Señor: no puedo estar haciendo milagros en este momento, yo todavía no he empezado mi ministerio. Y entonces la mamá, convencida de que Jesús, como hijo de Dios, porque ella sabía por iluminación y entendimiento del Espíritu Santo que Jesús era el Hijo de Dios, le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él le diga. Cuando vio Jesús a su mamá tan determinada de ayudar a esas personas, porque era una vergüenza que para una gente que tiene una boda se acabara el vino. Wow, o sea, en medio de si ahorita actualmente, en medio de una fiesta, pone que la fiesta dura 5 horas y a las 2 horas y media se acaba toda la bebida y toda la comida.
wow, ¿qué pasó? Y va a quedar vergüenza. Entonces, para que no tuviera vergüenza, pero que hiciera algo con el vino que yo no tenía. Te vino Jesús y le dijo que hay aquí, bueno, hay 6 tinajas de purificación. Los judíos utilizaban esa agua para purificarse. Es un ritual que tenían los judíos. Entonces, bueno, llenen esas tinajas de agua. Y entonces, bueno, llenaron las tinajas. Y fíjate lo que te lo voy a decir. Allí se habla de multiplicación y sobreabundancia. ¿Por qué se habla de eso de multiplicación y sobreabundancia? Porque eran 6 tinajas que contenían cada tinaja 2 o 3 cántaros de agua. Y quiero que le prestes atención a esta suma, a esta información. Cada tinaja, y eran 6 tinajas, cada tinaja tenía 2 o 3 cántaros de agua. Y cada cántaro tenía aproximadamente 36 litros. Quiere decir que cada tinaja tenía entre 72 y 108 litros. Para que me sigas. Habían 6 tinajas. Y cada tinaja tenía entre 2 y 3 cántaros de agua, le cabían, dependiendo del tamaño. Un cántaro de agua estaba con el precio de 36 litros. Y si una tinaja cabían 2 o 3 cántaros, quiere decir que una tinaja podía tener o 72 o hasta 108 litros de agua. Que por 6, 108 por 6 era entre 400 y 600 litros de vino nuevo que hizo Jesús. 400 o 600 litros de vino nuevo. Imagínate la multiplicación que se vivió allí. Miren, yo vi la serie de Chosen y de verdad recomiendo esa serie para que no la haya visto. Cuando pusieron ese momento, esa gráfica, porque la imagen que tú ves, y si una gráfica te ayuda a que tú puedas entender algo más, porque una imagen dice más que 1000 palabras. En ese momento en que Jesús se queda solo, están las 6 tinajas y él mete la mano, solamente eleva su rostro al Padre y le da gracias, y cuando saca la mano de ahí agua ya es vino, y el maestresala dijo, wow, este vino es el mejor vino, todo el mundo da el peor vino, el mejor vino al principio y al final da el peor porque la gente ya está embriagada y no va a saber, pero han dejado el mejor vino para el final, un vino exquisito. Así la sangre de Cristo, un vino tan delicioso. La sangre de Cristo es ese vino nuevo para nosotros. La sangre de Cristo nos purifica, nos limpia, nos lava. La sangre de Cristo nos hace acepto delante del Padre. Tenemos que valorar la sangre de Cristo. Hay gente que habla mal de Cristo siendo cristiano. Hay gente que no se comporta bien, no le da honra al Señor, dice cosas que no son. Y no están dándole la honra a Jesús, a su sangre, al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, fíjense lo siguiente, nosotros tenemos que estar conscientes de que Jesucristo quiere darnos esa multiplicación. Así como Jesús multiplicó esa agua en vino. Imagínate cuando las 2 barcas, ¿se acuerdan las 2 barcas? Cuando Jesús empezó su ministerio, en la barca Pedro estaba con Andrés su hermano, y en el otro barco estaba Zebedeo con sus 2 hijos Juan y Santiago. Y entonces Jesús le dice a Pedro, quiero que me prestes tu barca. Móntate, Señor, está bien, Señor, pero quiero que boques mar adentro. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no pescamos nada. Es mar adentro. Y boca. Bueno, pero en tu palabra voy a echar la red. Y entonces, en ese momento, cuando van con la barca, Pedro y Andrés con Jesús, en ese momento, un poco adentro del mar, se llenaron las redes de peces, muchos peces. Tuvieron que pedir auxilio a la otra barca que tenían Zebedeo, Santiago y Juan. Es decir, vinieron y las 2 barcas se llenaron de peces, de tantos peces. Y eso sirvió para que ellos se consagraran y siguieran al Maestro. Sí, Dios quiere saciarte de su bien, saciarte. Jesús en tu barca va a saciarte de bien. Jesucristo es ese vino nuevo, esa sangre de Cristo te sacia, hermano, te purifica, te llena, te lava, te hace acepto para el Padre, para sus riquezas. Estás purificado con ese vino nuevo del Señor. ¿Entiendes? La sangre de ese vino te justifica delante de Dios. Yo estoy justificado, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y cuando yo llego al Padre, el Padre, como te dije, nos ve bañados, limpiados, recubiertos con la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Ya vimos el pan, vimos el vino y falta un tercer elemento, el aceite. Entonces vamos a ver el tercer elemento. Ya dijimos que el aceite es la unción del Espíritu Santo, es el tercer elemento. Eso es la introducción que estamos haciendo. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este elemento, cómo lo amplía, tanto en el Antiguo
¿qué nos dice? ¿Cómo se movía el Espíritu Santo? Si es un elemento que está presente en el bien de Jehová, entonces nosotros tenemos que ver cómo se movía y experimentar eso en nuestro tiempo también. Vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo está presente desde el inicio de la Biblia, desde el inicio de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 2, búscatelo allí. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y te das cuenta que desde el primer momento, desde la misma creación, el Espíritu Santo de Dios estaba ya operando. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, ya se estaba presente, ya estaba el Espíritu Santo, estaba operando. Es decir, es una unción, es una presencia que es creadora. Ahí está el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía puntualmente sobre ciertas personas. Recordemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba constantemente en la tierra, sino que venía puntualmente sobre ciertos personajes específicos, lo ungía para una determinada labor o acción que tenían que hacer. Actualmente sí, actualmente nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, porque se derramó el día de Pentecostés y vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos en el Antiguo Testamento, en qué momento, además de la creación de Génesis, se movía y con qué personaje. Puse algunos ejemplos solamente, pero hay varios ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo que te puedo mostrar es el ejemplo de Bezaleel. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo, en aquel momento cuando el Señor le da a Moisés el diseño del tabernáculo, había que levantar gente, obreros que fueran especializados para hacer esa obra tan majestuosa, tan excelsa, tan magnífica. Y entonces el Señor levantaba a Bezaleel para esos efectos. Pero fíjense como dice, búscate allí Éxodo capítulo 31, búscalo ahí para que veas que lo que te estoy hablando es la verdad. Éxodo 31, versículos 3 al 5. Mira lo que dice la Biblia. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, hablando de Bezaleel. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encastarla, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. La unción del Espíritu Santo, fíjate cómo te equipa con una sabiduría específica, extrema, perfección, porque viene de parte de ese Espíritu Santo. Fíjate que el Espíritu dice que lo llenó del Espíritu de Dios. Dice el Padre, te voy a llenar del Espíritu de Dios a Bezaleel para que tenga estas cualidades para hacer esta obra majestuosa, magnífica, como lo fue el tabernáculo. Si tú no conoces el tabernáculo, te invito a que busques esa historia en Éxodo, cómo el Señor le dio el diseño a Moisés del tabernáculo. De hecho, todo el tabernáculo habla de Cristo. Y te invito a que profundices en ese conocimiento y veas que cada elemento del tabernáculo hablaba de Cristo. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo vino sobre Bezaleel puntualmente y lo llenó ¿de qué? De sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de todo arte, y para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, para encastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Fíjate qué exceso conocimiento y poder recibió Bezaleel para trabajar. También le puso a Goliat a su lado, pero Bezaleel fue el que fue llenado del Espíritu Santo de Dios. Poderoso. Otro caso específico en el Antiguo Testamento, sobre Sansón. Sansón como juez de Israel. Fíjate que Sansón, en aquel tiempo no había reyes, simplemente se movían por jueces. Y en Jueces capítulo 14, versículo 6, búscatelo allí, hablando de Sansón como juez de Israel, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Quién vino sobre Sansón? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino puntualmente sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que le había hecho. Quiero significar que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, si puntualmente lo llenó y le dio una fuerza para que él despedazara a un león como se despedaza a un animalito, una gran fortaleza, una gran fuerza a Sansón. Y en el mismo libro de Jueces, pero el capítulo 15, ve un poquito más adelante, Jueces 15, versículo 14. Así que vino hasta Leí, Sansón fue hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, vino nuevamente en ese momento, es decir, nuevamente vino sobre Sansón, el Espíritu de Jehová vino sobre él.
y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Los filisteos lo habían atado con cuerdas y en ese momento que vino el Espíritu de Dios le dio fuerza, fortaleza, vigor para que Sansón hiciera lo que iba a hacer, porque Sansón iba a hacer un juicio de Dios contra los filisteos. Por eso lo levantó. Sansón cometió muchos errores, pero entre otras cosas enamorarse de una filistea. De hecho, él no quiso mujer en Israel, él quiso mujer hacia los extranjeros, y ahí vino parte de su desgracia. Pero era un plan de Dios para poder entrar, que tuviera Sansón con los filisteos, y allí matar a un poco de filisteos que eran enemigos de Israel. Fíjate tú, el Espíritu Santo vino sobre Sansón. El tercer caso que te quiero plantear del Antiguo Testamento para que veas que eran cosas puntuales, la visita del Espíritu Santo a los personajes bíblicos, sobre Saúl como rey de Israel. Recordemos que el pueblo hasta aquel momento no tenía rey, o sea, simplemente su rey era Jehová. Y en ese momento ya Dios había levantado a Samuel. Recordemos que le fue quitado el sacerdocio a Elí por el pecado de Elí y de sus hijos, y Samuel era, digamos, juez sobre Israel y además era profeta. Entonces, como el pueblo le pidió a Jehová un rey, entonces Jehová le dio a Saúl. Entonces, ¿en qué momento viene esta circunstancia? Fíjense lo siguiente. En 1 Samuel capítulo 10, búscalo allí, porque Samuel está hablando, porque Dios le daba la orden de instrucción, Jehová le da instrucción a Samuel de que vaya y escoja a Saúl, es decir, que lo seleccione y que lo unja, pues. Y entonces le dice así, 1 Samuel 10, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y fíjate lo que dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿qué? Sobre Saúl, con poder y profetizó entre ellos. Es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre Saúl, porque ya había sido ungido con el aceite que le dio, que convirtió sobre él, la verdad, el profeta Samuel. Entonces había sido ungido y le dio, no solamente, digamos, le dio profecía y le dio poder, ¿sí? Para que hiciera lo que iba a ser la obra como rey de Israel. Entonces es importante que el Espíritu Santo venía puntualmente sobre ciertos personajes. Ese es el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo cómo vino en el Nuevo Testamento, cómo llegó. En el Nuevo Testamento operaba por la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos. Recordemos que Jesús le había hablado que convenía que Él se fuera para que viniera el otro Consolador. Jesús era el Consolador de los discípulos, era el Consolador de los habitantes de la tierra. Pero Dios, conviene que yo me vaya para que venga otro Consolador. En Hechos capítulo 1, versículo 8, operó la promesa que dio Jesús. Es decir, en ese momento comenzó a darse efectivamente la promesa que Jesús le había dicho. Búscatelo allí, Hechos capítulo 1, versículo 8, para que veas que lo que estoy hablando es palabra de Dios. Jesús hablaba y decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, el Espíritu Santo es un hijo que venía con poder. Recordemos que Jesucristo, Él salió del Jordán lleno del Espíritu Santo y salió, después que se resistió la tentación, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, era el poder. Así como le dio el poder a cada uno, gente, se lo dio a Sansón, se lo dio a Saúl, es decir, le dio la fortaleza, le dio la capacidad, le dio la entereza, los ayudó para que hicieran la obra de Dios. El Espíritu Santo así nos equipa para esas cosas, nos ayuda, nos fortalece, nos edifica, nos lleva y nos da poder para hacer la obra. Cristo no comenzó su ministerio hasta que recibió el poder del Espíritu Santo. Porque en la llenura no fue suficiente, tuvo que ser tentado por 40 días y 40 noches, venció la tentación y después entonces salió en el poder del Espíritu Santo. Bien, entonces ya está diciendo que efectivamente ya se había cumplido la promesa. Y en Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, fíjate tú, en la primera, que es Hechos 1:8, Jesús le está confirmando de que ellos deben recibir poder cuando viene el Espíritu Santo. Pero en Hechos 2, capítulo 2, versículos 1 al 4, pues se derramó efectivamente ese poder, eso que había prometido Jesús. Dice así, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, fue el día de Pentecostés.
Dice que en el versículo 4 que fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento recibieron la llenura, recibieron el equipamiento. Fue derramado sobre ellos lenguas como de fuego en ese momento para hacer la obra. En ese momento cada uno de ellos recibió esa carga, así como la recibieron nosotros en el Antiguo Testamento, solo que con la diferencia de que en el Antiguo Testamento fue algo puntual, por momentos. Fíjate que por Sansón lo equipó, lo llenó para matar un león, después se apartó, posteriormente lo llenó para entonces librarse de los filisteos y rompió las cuerdas, y después se apartó de Sansón, y cuando Sansón, que le sacaron los ojos porque él le dio la fórmula a la filistea para que le cortaran el cabello, y entonces lo tenían, le sacaron los ojos y lo tenían como un esclavo, y se reían de él, que lo pusieron con las manos atadas a las dos columnas principales de una casa donde estaban todos los filisteos, que había más de 1000 personas de la alta alcurnia filistea, y ahí vino otra vez el Espíritu Santo sobre Sansón, y Sansón tumbó las columnas y murió él, y murieron esos 1000 filisteos. Ese mismo día mató más gente que cualquier otro evento de la Biblia. Entonces el Espíritu Santo te equipa, y en aquel momento lo equipaba puntualmente, pero aquí en Pentecostés vino la llenura sobre los discípulos y se quedó. Fueron llenos. Es decir, la llenura no fue algo puntual. En el Nuevo Testamento, en este tiempo en que tú y yo estamos aquí, recibimos a Cristo, que cuando recibimos a Cristo y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, somos sellados con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra promesa, de nuestra salvación. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ese poder de Jesucristo, recibirá el poder cuando venga sobre nosotros, el Espíritu Santo. Se fueron llenos, y en el momento en que se iban a necesitar, ellos tenían el poder para hacer eso, que el Espíritu Santo les encomendaría hacer. Entonces, fíjate que en ese momento fueron llenos los discípulos del Espíritu Santo. Pero vamos a ver personajes específicos para ver lo que es la actuación del Espíritu Santo en estos personajes bíblicos. Vamos a ver el caso de Pedro, específicamente, el primer personaje del Nuevo Testamento, Pedro, anota allí, Pedro. Entonces, ¿en qué momento? Cuando estaba delante de los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás. Búscate Hechos, capítulo 4, versículo 8. Búscalo allí un momentito, un poquito más adelante donde estábamos ahora. Hechos 4, 8. Hechos 4, 8. Dice así. Entonces, Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Sí, ya estaba equipado, ya estaba lleno, y no es que se le fue. Él lo recibió el día de Pentecostés, pero se quedó con él. Estaba lleno. Es decir, no como los personajes del Antiguo Testamento que se iban, o sea, llegaba y se retiraba. No, aquí estaba completamente lleno. Pedro estaba lleno desde el momento del derramamiento de Pentecostés y continuaba lleno. Entonces Pedro lleno, Hechos 4:8. Pedro lleno del Espíritu Santo le dio acerca de la curación de un cojo en el nombre de Jesús. Le dio el denuedo que necesitaba Pedro para hablarle a toda esa gente y decirle, este cojo no fue sanado por nuestro poder, sino por la promesa de Jesucristo que hizo cuando estaba con nosotros. Entonces le dio el denuedo para defenderse ante aquellas personas, aunque Pedro era del vulgo, Pedro no era una persona culta, pero le dio el Espíritu Santo en la autoridad, el poder, el conocimiento, le dio las palabras apropiadas para que ellos vieran que era la sabiduría de Dios y no la de los hombres. Además, Pedro, hay otro evento importante. Hay más eventos, pero quiero significar este. Cuando confrontó a Ananías y a Zafira. ¿Te recuerdas eso? Se recuerda que dice que los discípulos todos vendían sus propiedades y vendían los bienes que tenían, y las riquezas las ponían a los pies de los apóstoles. Toda la gente, era tanto el compromiso, era tanto el deseo de servir y realmente un convertimiento, arrepentimiento genuino de esos discípulos, que lo que tenían ya no era de ellos, lo vendían y el dinero se lo ponían a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran como ellos quisieran. Pero en este caso, Ananías y Zafira tenían esa circunstancia de que ellos hicieron algo malo. ¿Qué hicieron ellos? Vendieron una heredad y sustrajeron parte del dinero y le dieron a la otra parte a los apóstoles. Sí, bueno, vamos a vender, pero no nos vamos a quedar limpios, no vamos a quedar sin dinero, no vamos a quedar sin nada. No nos vamos a dar una parte aquí, ellos no lo van a saber. Y entonces dieron solamente una parte a los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? En Hechos capítulo 5, del 1 al 19, Hechos capítulo 5, del 1 al 19, habla de ese evento y narra toda la historia, pero particularmente en el versículo 3. Hechos 5, versículo 3, es el que quiero significar, dice, y dijo Pedro, en este momento Pedro se está dirigiendo a Ananías
cuando fue a llevar el dinero a los apóstoles, le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y en ese momento hablaba, porque el Espíritu Santo le decía qué es lo que tenía que hablar y le mostraba. Así te lo muestra, el Espíritu Santo muestra las cosas para que la verdad aflore siempre. El que está lleno del Espíritu Santo, ese aceite, esa unción, Dios te va a mostrar la verdad, va a aflorar la verdad, y el Espíritu Santo te va a traer la claridad sobre las situaciones para que tú sepas cuál es la verdad que flora, qué es lo que está sucediendo en ese lugar, te da el discernimiento, el entendimiento para que veas. Y entonces Pedro detectó por medio del Espíritu Santo que Ananías estaba mintiendo. Y en este momento, ¿qué pasa? Recordemos que en ese momento, cuando Ananías intentó engañar al Espíritu Santo, entonces obviamente Dios, vas a caer muerto por tu iniquidad, pues. Y al rato entró la mujer como a las 3 horas y también murió la mujer. Pero el Espíritu Santo llenó a Pedro para que confrontara a Ananías y a Zafira. Entonces, asimismo, el Señor te da el poder, la autoridad, el Espíritu Santo te llena para que tú tengas esa capacidad para discernir la verdad y tomar las decisiones correctas y enfrentar las situaciones que se necesiten que tú enfrentes como hijo o hija de Dios. Otro ejemplo, ya hablamos de Pedro en el Nuevo Testamento, vamos al hermano Esteban. Esteban fue uno de los escogidos, de los discípulos escogidos como diácono, para que trabajara, para sirviendo las mesas y llevando la palabra, la predicación. Cuando disertaba Esteban frente a los fariseos y los escribas, recordemos que Esteban fue apresado porque a ellos les molestaba muchísimo cómo predicaba Esteban, no podían resistirlo por la sabiduría que Dios le había dado por su Espíritu Santo a Esteban, y con denuedo y prestancia llevaba la palabra por todos esos lugares. Entonces mira, en Hechos capítulo 7, verso 55, Hechos 7:55, te invito a que vayas allá, busca Hechos 7:55, dice: pero Esteban, ¿cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Fíjense que cuando se derramó en Pentecostés, ellos le vieron la llenura del Espíritu Santo y continuaba lleno del Espíritu Santo, no se retiraba. El Espíritu Santo está contigo, hermano y hermana, tú eres templo y moral del Espíritu Santo. Esa unción está en ti ya. Te estoy demostrando que así como estos discípulos, así como estos personajes bíblicos del Nuevo Testamento estaban llenos del Espíritu Santo y operaban en ese poder, quiero que te des cuenta de que eso está en ti. Esa unción está en ti, pero tú tienes que creerla. Dice en Hechos 7:55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Te significó corto porque Esteban es casi un capítulo completo de disertación de todas las maravillas desde que ellos salieron desde Abraham hasta el momento de Jesucristo, cómo el pueblo de Israel había dejado de lado al Señor, cómo habían despreciado a los mandamientos de Dios, cómo no habían querido ni apreciado ni amado a Jesucristo. Y entonces simplemente Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio en el cielo, sabió que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y vio el cielo y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Ese Espíritu Santo te puede mostrar las visiones, te puede llenar, dar discernimiento, entendimiento. Esos dones que da el Espíritu Santo los puede dar para que tengas el acceso al mundo espiritual y obviamente edificar el cuerpo de Cristo, sea de bendición para otros. Otro punto. Entonces, Felipe. En el caso de Felipe, otro discípulo del tiempo, de los tiempos de los apóstoles, cuando Felipe, en ese momento en que Felipe, Dios lo usó para predicarle al eunuco etíope que iba regresándose hacia Etiopía, y el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces, fíjate, en Hechos capítulo 8, siguiente capítulo, Hechos 8, versículo 29, repito, Hechos 8, 29, busca, dice ahí: y el Espíritu dijo, es decir, ¿quién le dijo a él? El Espíritu Santo, esa unción, esa que está en ti. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Si le habló, el Espíritu Santo te puede hablar, te puede hablar a tu corazón, te puede hablar a tu mente, te puede escuchar la voz audiblemente, él puede hacerlo como él quiere, porque él está contigo, a tu lado, sobre ti. Tú eres templo y morada de él. Digo, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y un poquito más adelante, versículos 39 y 40 de ese mismo capítulo, Hechos 8, 39 y 40, dice: y cuando subieron del agua, porque Felipe le aclaró las escrituras, diciéndole que hablaban de Jesús, y entonces el eunuco dijo: ¿qué impide que nosotros nos bauticemos? Y Felipe dijo: nada, aquella agua, bueno, bautíceme. Hechos 8, 39
39, 40. Cuando subieron del agua, que se fue bautizado el eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, es decir, el Espíritu Santo, en ese momento que había llevado, que le había dicho a Felipe que fuera a ese carro, lo arrebató, lo quitó de allí, es decir, lo traspuso. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozoso el camino, su camino, el eunuco. Pero Felipe se encontró en Azoto, se fue a otra ciudad, el Espíritu Santo lo traspuso desde el camino que iba hacia Damasco, hacia Etiopía, y entonces lo sacó de allí, desapareció y materialmente apareció en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué tremendo, el Espíritu Santo puede hacer como Él quiere, Él puede hacer lo que sea. Mire, aquí quiero hacer un acto tremendo porque sé de dos casos específicos de gente en este tiempo, en el siglo XXI, año 2023, que escuché estas nuevas informaciones. Bien, el primero es un hombre de Dios, un pastor de República Dominicana. Un hombre de Dios, el pastor Carlos Barranco, él dio este testimonio. Él dijo que estaban orando por una persona le dijo que orara por un familiar que estaba en la UCI, en otra ciudad, en otro lugar, y entonces en ese momento él empezó a orar y el Espíritu del Señor lo llevó en una visión a la UCI, y el pastor dice que estaba al lado de la mujer y le dijo solamente esto: Talita Kumi. La mujer estaba en la UCI, estaba desahuciada, y le dijo Talita Kumi, que traducido como Jesús le dijo a aquella niña cuando la hija de Jairo: niña, a ti te digo levántate. A esa mujer le dijo Talita Kumi, levántate. Dijo eso y se fue, y cuando volvió a ver, estaba otra vez en su casa, en el lugar donde estaba él. Posteriormente lo llama la hermana que le había solicitado la oración y le dice: pastor, mi hermana salió de la UCI y está completamente sana, y ella dice que usted estuvo con ella y que le dijo levántate de esa cama, y se levantó. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo lo traspuso en una visión, lo llevó desde su casa a aquella UCI, dio la palabra que tenía que decir, no tenía que decir un gran discurso, simplemente lo que el Espíritu Santo daba, porque el poder operaba allí, hizo su obra y volvió a su parte. Es tremendo, increíble como Dios en este tiempo, y tal vez a ti, puede que le pase lo mismo, o le haya pasado, que te haya usado el Señor y te haya traspuesto de un lugar a otro, porque el Espíritu Santo puede hacer eso. Fíjate la cantidad de bendiciones que es la unción del Espíritu Santo, ese aceite que está en ti y en mí, que es la presencia del Espíritu Santo, pues somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, como vemos, el Espíritu Santo te equipa, te da unción y poder para enfrentar cada circunstancia de tu vida. No le doy por eso, aleluya. ¿Qué es el aceite? El aceite es la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar siempre, cuidar esa presencia, esa comunión, ese aceite en el nombre de Jesús. Tienes que moverte y buscar el aceite del Espíritu Santo. Hay que movernos, hermano, porque muchos cristianos no toman en cuenta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, somos templo y morada de Él. Él está constantemente con nosotros, Él es nuestro amigo, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero no le damos la ponderación, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener cuidado. Mira, hay unas vírgenes que en Mateo 25 habla Jesús de la parábola de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y tomaron aceite y llenaron el cántaro. Estaba hablando con la pastora Catiuca y estábamos hablando que en aquel tiempo las lámparas eran pequeñas, eran elementos pequeños. Obviamente, vamos a suponer, no es como ahorita una lámpara grande que uno tiene, que tiene mucha capacidad. No, eran pequeños porque eran cosas como de barro, y entonces tenían una capacidad limitada de aceite. Pero estas vírgenes prudentes seguramente no se conformaron en llenarla como todo el mundo llenaba hasta cierto nivel, sino que lo ponían más al tope de aceite. Y cuando ya vino la medianoche, entonces las que tenían menos aceite se les acabó, se les estaba apagando su lámpara. Pero las que tenían un poco más de aceite, que le daban hasta el tope, tenían todavía su lámpara encendida. Así nos pasa a muchos cristianos. Hay muchos cristianos que el Espíritu Santo no lo buscan como debe ser, y es que no quieren la llenura total del Espíritu Santo, no quieren que realmente se manifieste en su vida. Mira, nosotros en nuestra vida tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo.
nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida, lo que hacemos, lo que decimos, sea controlado por el Espíritu Santo. Es el aceite en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ser como la viene prudente, llenarnos hasta el tope del Espíritu Santo, una relación diaria, una comunión con el Espíritu Santo, porque Él, recordemos, Dios es uno solo. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero una misma sustancia, un solo Dios. O sea, no puedes disasociar el Padre del Hijo ni del Espíritu Santo. Obviamente, el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, cada uno es independiente, son tres personas. Pero Dios es uno solo en tres personas. Es algo que nosotros no entendemos en nuestra mente limitada y finita, lo entendemos cuando estamos en el cielo, pero es un solo Dios. Es un misterio hermoso. Yo me siento agradable cada vez que hablo de la Trinidad, porque yo me siento gozoso y que por lo menos, no es que lo discierno completamente, pero lo recibo. Es un solo Dios, pero en tres formas diferentes que se manifiestan como tres personas. El Padre con su amor, incluso hay una prédica en YouTube que se habla de los dones, y ahí hablan de los dones que da el Padre, lo que da el Hijo, lo que da el Espíritu Santo. Son cualidades muy diferentes. Entonces, el Espíritu Santo tenemos que darle más importancia. Amemos al Espíritu Santo, buscamos una relación con Él, tengamos una comunión con Él constantemente, porque Él es el que nos guía a la verdad y a toda justicia. Busca una relación con el Espíritu Santo. Entonces, si te das cuenta, yo te digo hoy, te exhorto, si la palabra dice en Jeremías, corre al bien de Jehová, corre al pan, al vino y al aceite. Bien, busca ese bien, busca ese pan de Dios, busca la palabra, métete con la palabra, lee la palabra, escudriñala, léela, profundízala, apréndetela, llena tu corazón de la palabra de Dios, que tu boca, lo que hable, sea palabra de Dios, no cosas del mundo, no cosas de la tierra. Ahora, si estás en tu trabajo, tienes que hablar de tu tecnología, de tu ciencia, de tu arte, de tu matemática, tu trabajo, el conocimiento secular que tú tienes. Eso no es ningún problema. Pero tú, digamos, en tu forma de vivir, la palabra debe formar parte de tu léxico normal de vida. Tú debes siempre introducir la palabra en todas las cosas. Porque, recuerda, ¿de dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. Santiago 1:5. Que el que le falte sabiduría, se la pida a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. La sabiduría solo viene de Dios, hermano. Y que pedirle al Señor, dame inteligencia para aplicar tu sabiduría correctamente. Entonces, pídale sabiduría a Dios. Él es el que te la quiere dar, Él te quiere llenar de Él. Pero tienes que buscarlo, tienes que pedirlo, tienes que desearlo. Desea entonces el bien de Jehová. Desea que el bien y la misericordia estén siempre contigo, que te acompañen cada día. Tú lo tienes a tu disposición, no lo estás viendo, pero están contigo. Pero pide discernimiento al Señor para que tú puedas ver en ti el bien y la misericordia de Dios y que tú puedas disfrutar de estos tres elementos: del pan de la palabra de Dios, que es Cristo, que es el verbo hecho carne; del vino, que es la sangre de Cristo. Saber que la sangre tiene poder, hermano, poder. La sangre tiene poder de limpiar, de lavar. La sangre es el nuevo pacto. Nosotros hemos revestido por esa sangre, por esas heridas, esa sangre derramada. Allí, por esa serie, nosotros recibimos sanidad. La sangre nos purifica. Y el vino, el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, esa unción fresca. Busca esa unción cada día, que el Espíritu Santo te llene, hermano y hermana. Tú realmente, como creyente, necesitamos, tú y yo, ser llenos de estos elementos. Entonces, Dios te provee sobre la abundancia. Tal vez estás esforzado para recibir la bendición, tal vez estás esforzado por el bien de Jehová, pero aún no lo has visto. Hoy, ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está el bien de Dios? Yo no lo veo. Entonces, yo te exhorto hoy, y Dios nos está diciendo que echemos la red y seamos pecadores de hombres, llevemos las buenas nuevas, las buenas noticias a los perdidos, a los pecadores. Es hora de que nos volvamos a Dios, que dejemos ser tibios, que seamos calientes, gente que busca. Si eres frío, perfecto, no seas tibio, porque acuérdate que el tibio lo vomita Dios de su boca. Pero si hay gente que te meta con Dios, métete con Dios, vuélvete a Dios. Tú vas a ser saciado de su bien, de su misericordia, de su pan, de su vino, de su aceite, pues son promesas de Dios para nosotros. Corre al bien de Jehová, amado hermano y hermana, corre al bien de Jehová, corre a Él, búscalo, porque Él necesita, desea, quiere, anhela de que tú tengas una intimidad con Él. ¿Bien? Entonces, te está llamando hoy, oye su voz, no endurezcas tu corazón, busca la manera de
tener con Dios esa comunión que Dios está anhelando contigo. Entonces, yo te digo que en este día te estoy exhortando a que corras al bien de Jehová, que realmente es un don inefable de Dios, que un don inefable, el don inefable es un don indescriptible, el don que Dios nos da es indescriptible, no hay forma de describir la magnitud de la bondad del don de Dios. Es lo que Dios quiere dar, amén. Pero quería exhortarte y animarte que corras al bien de Jehová, que corras al pan, al vino y al aceite. De hecho, la casa de Dios es la casa del pan, del vino y del aceite, porque en la casa de Dios, cuando tú te congregas, recibes palabras, recibes exhortación, te llenas más del Espíritu Santo, recibes ministración de ella y realmente recibes comunión con Dios. Te congregas con tus hermanos, tienes coinonía con los hijos de Dios y tienes una llenura. Entonces, busquemos el pan, el vino y el aceite que viene del bien de Jehová. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Cada porción de la Escritura, Señor, tiene para nosotros algo que nos añade, Señor, algo que nos alienta, algo que nos ayuda a este caminar diario, a este peregrinar, Señor. Como lo dijimos en la prédica de turistas y embajadores o embajadores, nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en la tierra. Y como extranjeros y peregrinos necesitamos cada día ser fortalecidos, porque nos enfrentamos a un mundo difícil, un mundo de conflicto, donde el enemigo hace lo necesario para desmotivarnos, para hacernos daño, para impedir que nosotros tengamos éxito o tengamos triunfo o victorias en las cosas que hacemos. Pero Jesús venció el mundo y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Por lo cual te pido, Señor, que con esta palabra de exhortación que hoy nos estás dando, queremos, Padre, queremos ir a tu bien, queremos buscarte más, Señor, queremos conocerte más, Padre. Señor, yo sé que todo esto comienza con la oración, el buscarte, Señor, de rodillas en nuestro lugar secreto, tener una comunión contigo cada día, Señor. También, Padre, en leer la palabra cada día, porciones de la Escritura, no leer por leerlo, Señor. Queremos leerlo, queremos escudriñarlo, entenderlo, queremos tener discernimiento para estar entendidos en los tiempos que nos están tocando vivir, son días finales. No son tanto tiempos finales, sino días finales, pero estamos en los días finales realmente. Tantas cosas que se está viendo. Recientemente, Señor, vi un video donde ya el chip, la gente se lo está colocando en su mano y como se está comprando. Lo están haciendo como experimento, pero ya hay gente que lo está usando. Estamos en los días finales, Señor. La ciencia está demasiado avanzada. La maldad del hombre se ha propagado por todo el mundo, Señor. Las minorías, Señor, pervertidas, quieren ser las mayorías y quieren poner a todo el mundo subyugado bajo su filosofía hueca, pero que llevan a muerte, Señor. Quieren cambiar el género de los seres humanos, quieren confundir a los niños, quieren hacer daño, pero no hay forma ni manera, Señor. Te pido, Padre, que cada día nosotros, exhortados y animados, seamos consolados por su bien, Señor. Seamos llenos de su paz, su gozo y alegría. Gracias, Padre, por su paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le pido, Señor, que cada día podamos correr ese bien, buscarlo usted, Señor, que tengamos una relación, una comunión con usted cada día en nuestra vida, Señor. Que seamos llenos del Espíritu Santo para que hagamos su obra y su voluntad, Señor. Porque tú eres un Padre bueno, misericordioso. Padre, gracias. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que usted ha puesto a nuestra disposición su bien, su pan, su vino, su aceite, sus misericordias, cada día para nuestras vidas. Estamos agradecidos, Señor, de tanto amor para con nosotros. Cada porción de la Escritura, Señor, nos muestra, Señor, su fidelidad a su pueblo, a su iglesia. Señor, que tanto nos amó, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y envió a Jesús, su unigénito, Señor. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Jesús, por su obediencia al Padre, por su sacrificio en la cruz, por derramar su sangre por nosotros, por limpiar todo pecado de nuestra conciencia y nuestro ser, y por sellarnos con su Santo Espíritu cuando lo recibimos. Gracias, Señor. Estamos agradecidos. La Iglesia de Cristo dice amén y amén. Bien, gracias al Señor. Bien, y usted está allí. Si usted no conoce a Cristo, yo le exhorto y le animo a que haga una oración de fe recibiendo a Cristo. Usted quiere tener el bien de Jehová, quiere tener el pan, el vino y el aceite que Dios promete, quiere tener esa misericordia de cada día, Señor, reciba a Cristo en su corazón. Usted puede hacer una oración de fe y
Yo te voy a decir más o menos cómo puedes hacerlo, porque tenemos que reconocer primero que somos pecadores, que por nuestro pecado estamos separados de Dios. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, tenemos que abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que decirle que borre nuestras rebeliones y que nos perdone, que nos limpie con su sangre, que borre nuestro pecado y que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, porque el libro de la vida es el libro que va a ser abierto allá en los cielos. Cuando lleguemos al reino de los cielos y vayamos cada uno a dar cuenta, va a haber un libro de vida donde van a preguntar: ¿cómo se llama usted? Ah, fulanito de tal. Aquí está su nombre en el libro de la vida. Entra aquí al gozo de tu Señor. Pero si su nombre no se halla en el libro de la vida, porque usted no recibió a Cristo, porque usted no fue lavado con su sangre, no fue perdonado su pecado, no tiene vida eterna y no está allí en el libro de la vida, pues va a muerte eterna, va a condenación eterna. Usted tiene que inscribirse en el libro de la vida a través de Jesucristo. Y además de eso, Jesús le sella con su Santo Espíritu para que le guíe a toda la justicia. Yo quiero hacer una oración de fe y te invito a que si no conoces a Cristo y quieres tener estas bendiciones que hoy hablamos aquí, el bien de Jehová, su misericordia, su pan, su vino y su aceite, y esas bendiciones múltiples que hay, que son más de 8.000 promesas para ti y para mí, haga una oración de fe. Yo la voy a hacer y te invito a que hagas esta oración conmigo. Entonces, si la vas a hacer, Romanos 10, versículos 8 al 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, tú serás salvo. Con el corazón vas a creer para la justicia, pero con la boca vas a confesar para la salvación de tu alma. Quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que Cristo vino como un ser humano que vivió en la tierra 33 años, que murió, pero que resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado detrás del Padre. Y tenemos que decir con nuestra boca: Jesucristo, tú eres mi Señor. ¿Por qué tenemos que decir con nuestra boca: Jesucristo, tú eres mi Señor? Porque en la tierra, el príncipe que está en la tierra se llama Satanás. Y él domina a todos los que no conocen a Cristo. Es el Señor de los que no conocen a Cristo. Satanás es el Señor de todos los que no conocen a Cristo, de los que no lo tienen como su Señor y Salvador. Por lo cual, usted tiene que decir: Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador, para que Satanás y el mundo espiritual escuche de que usted está cambiando de Señor. Va a cambiar del Señor de la tierra, que es Satanás, al Señor del cielo, que se llama Jesucristo. Entonces vamos a hacer una oración de fe. Yo voy a hacer una oración modelo. Si tú quieres, haz esta oración conmigo y recibe a Cristo. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas conmigo: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, que derramaste en esa cruz toda tu sangre por mi causa, Señor. Yo te pido que laves mis pecados con tu sangre y me perdones, Señor. Borra mis pecados y mis rebeliones. Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y te recibo y acepto como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te entrego mis cargas, te entrego mis problemas, mis angustias, mis temores. Y a cambio yo recibo tu vida, tu perdón y tu salvación. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor Jesucristo, por ser mi Señor y mi Salvador y por haberme abierto un camino nuevo para llegar al Padre. Gracias, Padre, por haberme adoptado como su Hijo. Ahora soy una nueva criatura. En Cristo Jesús he orado y le doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración con fe y creyendo realmente de que Jesucristo te limpió tus pecados con su sangre y te escribió en el libro de la vida, que ahora es el templo del Espíritu Santo, yo te invito a que te congregues. Busca una iglesia donde se predique del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Busca una Biblia, en tu casa debe tener una Biblia. Lee la Biblia. Yo te invito a que empieces por el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el Nuevo Testamento. Léelo allí y te vas a dar cuenta de la vida de Jesús. Congrégate y comienza la vida como creyente. Los problemas van a seguir, las circunstancias van a seguir, la situación actual del mundo va a seguir, pero tú no serás el mismo, no serás la misma. Serás una persona diferente, porque ahora tienes a Cristo en tu corazón. Ahora cuentas con el dador de la vida, con el que vino del cielo, con el eterno, el que te va a llevar a casa. Cuando tú mueras, tú vas a ir al cielo, a casa, al reino de los cielos. No vas a ir a un lugar de tormento, vas a ir a un lugar de reposo. Amén. Te invito a que te congregues en el nombre de Jesús. Bueno, bendiciones, estamos atentos, que pasen un día. Salud.